Gracias, su señoría. Su señoría, esta defensa considera que la medida cautelar de prisión preventiva justificada solicitada por la Fiscalía es excesiva e improporcional. Lo anterior toda vez que el hecho con apariencia de delito que se le imputa a mi patrocinado no es de los previstos en el artículo 19 y tampoco en el artículo 267 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es decir, no es de aquellos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Aunado a lo anterior, no existe peligro de sustracción por parte del imputado toda vez que se tiene acreditado su arraigo domiciliario en esta entidad federativa, ya que habita en el inmueble ubicado en la calle en esta ciudad de Aguascalientes desde hace aproximadamente 20 años, que vive con su madre desde toda la vida y se encarga de sus cuidados. Pues se trata de una persona de la tercera edad, pues esta persona tiene ya 69 años de edad, su padre falleció ya hace varios años, entonces nada más en esa casa habitan su madre y el imputado. Que mi representado, su señoría, tiene antecedentes por posesión simple, pues desafortunadamente es farmacodependiente de la marihuana, cocaína y metanfetamina, y que derivado de ello, señoría, ha estado detenido en la Fiscalía General del Estado y en aquella ocasión proporcionó el mismo domicilio, el cual fue corroborado por el agente investigador, señoría. Traigo el número de carpeta digital de ese entonces 2626 del 2023, eso lo sé porque pues, el de la voz también llevó a cabo la defensa, señoría, y siempre ha contado con el mismo domicilio, siempre ha tenido sus documentos con la misma dirección. En el presente asunto, señoría, como ya quedó establecido, señalan que fueron al domicilio proporcionado por mi representado y que al ser un circuito limitado de acceso limitado a cualquier persona, por ser esta una privada, se entrevistaron con personal de seguridad de la caseta, cuestionando a una persona que, por cierto, no proporcionó el nombre de quien refirió no conocer a mi representado. Al respecto, señoría, dicha manifestación por parte del agente investigador adscrito a la Fiscalía General del Estado carece de todo valor, pues debemos de tomar en cuenta que existen requisitos mínimos e indispensables que se deben de contener en una entrevista, señoría, como lo son el nombre del entrevistado, sus datos generales, identificación para establecer la identidad de la persona que dará credibilidad a la misma, y en el caso no existe la entrevista, no hay una entrevista, entonces solo describen características físicas de las personas que supuestamente entrevistaron, y agregan una fotografía de la entrada del fraccionamiento. Reitero, señoría, el domicilio proporcionado por mi representado es veraz y lo habita desde hace muchos años. Lo que no resulta suficiente es un informe de investigación en el cual no se proporcionan datos de la persona entrevistada. Bueno, señoría, ni siquiera existe una entrevista o algún documento para que quede acreditado que dicho sujeto, supuestamente es guardia de seguridad de dicho coto, pues eso lo debió haber recabado el agente de investigación. Entonces, pues no se le puede dar credibilidad a que en ese domicilio no lo conocen, o que debió también el agente investigador debió realizar diversos actos de investigación para acreditar o no que mi representado tiene arraigo y habita el inmueble que ha proporcionado también en diversa detención, fue el mismo domicilio, entonces pues existe acreditado el arraigo domiciliario, existen antecedentes en la Fiscalía General del Estado que acreditan su arraigo en dicho lugar. ¿Por qué no fueron consultados y agregados a la presente indagatoria, señoría? En este sentido, quien tiene esa carga de la prueba para inferir que no existe o que existe dicho riesgo es la Fiscalía, y efectuar diversos actos de investigación en este sentido para fortalecer dicha presunción de riesgo. No debe de afectar los derechos humanos de mi representado al restringir su derecho a la libertad, señoría, toda vez que mi patrocinado tiene un domicilio cierto donde puede ser notificado por cualquier autoridad, y sobre todo se encuentra garantizado que estará presente en la fecha y hora que usted señale para la continuación de la audiencia. Señoría, hay que recordar que ha tenido diversos procedimientos y nunca ha faltado a presentarse y sujetarse a la acción de la justicia, señoría. Mencionaban también el riesgo que en este caso pues es la sociedad para la víctima. Señoría, no existe un riesgo en este sentido, pues se debe atender que en este tipo de delitos no hay una víctima directa, es la sociedad, señoría. Por otro lado, existen aspectos importantes que deben de ser tomados en cuanto al momento de resolver al torno de las medidas cautelares que pudieran imponerse a mi representado, pues a su arraigo domiciliario. La madre de él, una señora ya de 70 años, depende pues de ciertos cuidados y atención de él, pues él es quien la transporta a sus consultas médicas, a comprar víveres. Yo solo puedo corroborar, yo pues tuve que hacer diferentes traslados para poderme acercar con la señora. De lo anterior, señoría, podemos advertir que sí se cuenta con arraigo domiciliario, que se cuenta con arraigo familiar, y además estima esta defensa que existen medidas cautelares menos gravosas con las cuales se puede garantizar su presencia en el proceso, como es la presentación periódica, señoría, y exhibición de alguna garantía económica
Es cuanto, señoría. Bien, gracias. Voy a proceder a imponer medidas cautelares. El artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales señala cuáles son las reglas generales para la imposición de estas medidas, en donde, como su nombre lo indica, pues deben de cautelar ciertos fines, los cuales son tres. El primero es que se garantice la presencia del imputado en el procedimiento, también que se garantice la seguridad de la víctima ofendida, incluso de la sociedad y testigos, y finalmente, pues que pues evite la obstaculización del procedimiento. Bajo esta tesitura, pues me ha señalado propiamente el fiscal que pretende la medida cautelar más gravosa para cualquier persona, que lo es estar privado de su libertad en el centro que lo alberga. Esto porque pues tiene una investigación en donde agentes de policía ministerial acudieron al domicilio dado por el ciudadano. Esto en el residencial ya mencionado, no lo señalaré nuevamente porque se señaló por parte del ciudadano que era su deseo que permanecieran reservados, pero bien es este mismo domicilio que he escuchado por parte de la defensa y por parte del fiscal, y que al acudir pues las personas que estaban en la caseta señalaron no conocerlo y no ser parte de los residentes. Bajo esta tesitura, pues también he escuchado al defensor que es una medida que le parece desproporcionada y que incluso hay otras más que pudieran cautelar ese riesgo de sustracción. Incluso me ha hecho un despliegue de los demás riesgos, aun y cuando el fiscal no los peticionó, pues sí he escuchado los riesgos a los cuales se ha referido el defensor. Incluso me dio un dato de prueba bajo otra investigación que tenía el mismo ciudadano, Manuel Alejandro, y que también ha dado ese mismo domicilio. Bien, bajo este tenor y escuchando los argumentos y también tomando en consideración aquello que señalan los preceptos 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual señala que las medidas cautelares deben de imponerse por los juzgadores atendiendo al principio de mínima intervención y de proporcionalidad. Esta juzgadora advierte que no resulta suficiente esa justificación que ha dado la agente del Ministerio Público para imponer la medida cautelar que me ha peticionado. Primero, porque si bien es cierto, se cuenta con este informe de policía de investigación, para esta juzgadora pues no resulta un dato objetivo. Primero, que no tenga ni siquiera la nominación de aquellos que entrevistó, es decir, no da un nombre de quienes entrevistaron en esa caseta, siendo que pues si bien es cierto, entiendo que las razones que dan en cuanto a otros ciudadanos que no dan su nombre por no tener algún problema específico, pues en esta causa pues estamos hablando de dos servidores que son a cargo de ese coto, es decir, son dos elementos de vigilancia. No advierto el por qué existiría una necesidad de cautela tal de no tener ni siquiera los nombres de los dos elementos que dieron alguna información, puesto que trabajan para ese fraccionamiento. En ese sentido, pues para esta autoridad jurisdiccional, primero, pues no se tiene pues con esa situación la certeza de quiénes son, a quienes entrevistaron, si realmente forman parte o no de este núcleo de fraccionamiento, o pues en dónde fue que obtuvieron esta información, puesto que se me ha dicho que se cuenta con las fotografías de este fraccionamiento, de este coto, pero pues bien, esto no es suficiente criterio de esta juzgadora para obtener un dato objetivo de quiénes son aquellos que entrevistaron, no obstante que hayan dado los generales o las características, más bien dicho, características generales de estas personas, pues no se cuenta ni siquiera con alguna situación de quiénes son aquellos que entrevistaron. Así tampoco se cuenta con una entrevista de los mismos que diera pues certeza de la existencia de esas dos personas. Y finalmente, pues para esta autoridad jurisdiccional, el hecho de que no hayan visto al ciudadano, pues no es una circunstancia que refleje de manera inmediata y directa que no vive en ese domicilio. Esto puesto que entiendo que es un fraccionamiento y hay multiplicidad de personas, y tampoco me señalan si estas dos personas, que supuestamente son elementos de seguridad, tienen ya tiempo ahí, son personas nuevas, cuánto tiempo tienen, es decir, que den alguna certeza de que ellos pueden conocer a la totalidad de los residentes. En ese sentido, pues al no tener estos datos objetivos, pues es que para esta juzgadora no resulta esa razón suficiente de que dos personas no conozcan al ciudadano como para retenerlo en su libertad. En ese punto, pues tampoco es un dato objetivo que le pregunten a gente que está en una caseta sin certificar el domicilio mismo, y tampoco se me ha dicho que haya una imposibilidad por parte de los elementos de policía de investigación ingresar. Si bien es cierto, entiendo esa manifestación y esa argumentación que me ha hecho incluso la defensa de que pues es un coto cerrado, que no se permite el acceso libre, lo cierto es que los agentes de investigación no lo señalaron. En ese punto no entiende esta juzgadora por qué los elementos de investigación, en lugar de ir a esta caseta de vigilancia, no comparecieron al domicilio mismo señalado por el ciudadano y no a otro en donde ni siquiera se tiene tampoco la certeza de a quién se entrevista. Bajo esa tesitura, pues es que a esta juzgadora no le parece proporcional y justificada la medida peticionada por parte de la agente del Ministerio Público, y voy a ceder nuevamente el uso de la voz para que del catálogo del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales me indiquen los fiscales cuáles son las medidas cautelares que a su criterio pudieran garantizar la presencia del imputado en el procedimiento, bajo la tesitura de que para ustedes hay un riesgo de fuga, un riesgo de sustracción según me han mencionado, pero pues sí existen otras medidas cautelares a criterio de esta autoridad jurisdiccional que pudieran cuidar ese aspecto. Por ello, pues voy a ceder el uso de la voz. Fiscales, adelante. Gracias, su señoría. Una vez resuelta esta petición, esta fiscalía propondría que se imponga por estas 144 horas la establecida en la fracción primera, que sería una firma un día entre la fecha de hoy y la fecha de continuación de audiencia, que sería el 15 de agosto, y a su vez la contemplada en la fracción quinta, la prohibición de salida del Estado sin autorización judicial. ¿Sería cuánto? Bien, gracias. Por parte de la defensa. Estamos de acuerdo, señoría. Bien, en ese sentido, señor, voy a imponer medidas cautelares. Ya escuchó cuáles son los fines de esas medidas. Las medidas pues tienen la finalidad de que usted pues no se sustraiga de la acción de la justicia, principalmente ese es el debate. En ese punto, pues la pretensión de la Fiscalía era que usted permaneciera detenido. No lo he considerado justificado. Usted va a obtener su libertad el día de hoy. Voy a ordenar al centro de recepción que lo ponga en libertad porque voy a imponer otras medidas. Pero para ello, pues es muy importante que la siga, al menos de aquí a su próxima audiencia. ¿Cuáles son esas obligaciones? La primera de ellas va a ser una firma, señor Manuel. Va a tener que firmar usted el próximo miércoles para tener en cuenta de que pues usted no pretende ir a ningún lado, no pretende sustraerse de la acción de la justicia. Incluso pues su abogado me ayudará a
decirle dónde tiene que firmar, es en la unidad de medidas cautelares. Si ya usted ha tenido algún otro procedimiento, como me lo dijo su defensor, pues posiblemente usted ya sepa dónde es un edificio muy cercano aquí. Entonces va a ir ahí el miércoles, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, en el horario que usted pueda, pero va el miércoles. El miércoles es el día 13 de agosto, para que lo tome en consideración. Y pues si usted quiere salir de la ciudad de aquí al viernes, que es su próxima audiencia, pues pida por favor permiso. En ese sentido, estas son sus dos obligaciones. Una, firma el miércoles, y si quiere salir, pida permiso antes de hacerlo, ¿de acuerdo? Sí, está perfecto. Bien, en ese sentido, medidas cautelares que se imponen por esta autoridad es de aquí a la próxima audiencia, esto es dentro de las 144 horas, en donde pues del resultado de la próxima diligencia se verá si se imponen las mismas, si se levantan o incluso si se cambian. Esto pues en atención a lo que pueda pasar en la siguiente diligencia. En ese sentido, pues quedan entonces notificados todos y cada uno de ustedes que la próxima audiencia lo es de carácter presencial.